Andy, la semana pasada por fin comenzamos a ver en los periódicos elementos específicos de aquella reforma que yo creo que hace ya más de 2 años tú presentaste aquí en el programa. Específicamente salió una noticia donde se hablaba del proceso de chatarreo de los carros del transporte público. Y para recordarnos un poquito, en aquel momento, y sobre todo si se lee la ley que crea el Intrant, uno de los elementos que tiene es la transformación del transporte de pasajeros en el Gran Santo Domingo. Para hacer ese transporte de pasajeros, la visión que tiene la institución y la ley es crear lo que se llaman los buses rápidos de transporte, rutas alimentadoras, pero para esto se tiene que hacer obviamente una coherencia entre lo que es el metro, lo que es el transporte, que son una especie de buses que van en el centro de las avenidas, que tienen su semáforo y todo, pero que tienen paradas muy específicas y van regularmente en los centros, y los autobuses, digamos, de tamaño mediano, y no todos estos autobuses, esos carritos pequeños, carros públicos. La estrategia con los carros públicos, en realidad, es hacer un proceso que se llama un proceso de chatarreo. En ese proceso de chatarreo, lo que se estila es estimar el costo que tienen cada uno, cuánto sería un valor para comprar el Estado estos vehículos a los dueños y chatarrearlo y exportarlo, este valor. Pero además la estrategia tiene que venir acompañada de varias cosas. Una de las cosas es cómo tú reintegras a esas personas que están ahí dentro de un mercado laboral per se, porque este sistema que se está pensando es un sistema mucho más formal, donde la gente anda como si fuera con el metro con una tarjetica, entonces obviamente se formalizan todo ese flujo de dinero que hoy está informal en esos autobuses. También el Estado, en la noticia se vio el hecho de que habría quizás choferes que son ya de edad muy avanzada, a los cuales quizás se le da lo que es una especie como de, es como un subsidio en el tiempo, pero es como un retiro, ¿verdad? Como un ingreso por retiro, una pensión, un tipo de pensión que creo que hablaba de 15,000 pesos. Y bueno, y todos los otros elementos, porque sabemos que este tema del transporte público involucra rutas, dueños de rutas, y hay que integrar a toda esta gente dentro de este sistema de transporte. Lo que vimos fue, digamos, como el paso número 1. Yo recuerdo que cuando tú trajiste el tema al programa, establecías muy bien como el procedimiento a seguir, y que es un plan que tiene que estar muy bien estructurado, muy amarrado, porque parte sobre todo de un estudio minucioso acerca de el transporte, de la circulación en la República Dominicana, de las rutas, donde ese estudio te va a decir, mira, que hay una sobreposición, aquí se mueve más o menos esta cantidad de personas, este grupo de personas se puede mover en este tipo de transporte, el otro se puede ir directamente por BRT, se van a interconectar entre el metro y las diferentes rutas de esta forma, y obviamente vincular una cantidad de flujo y hacer parte sobre todo a los que hoy se conocen como los empresarios del transporte. Llevar a estas personas, a estos empresarios que hoy existen, formalizarlos dentro de lo que es esta estrategia, que obviamente no pierdan sus derechos adquiridos, sobre todo aquellos que tienen algún derecho en las rutas ya establecidas. Y obviamente organizarla, darle una mejor calidad de vida a estos choferes, porque ya, digamos, no van a estar ahí trabajando a cualquier hora. En este nuevo sistema van a tener seguridad social, van a tener un lugar donde llegar, comer, van a estar en autobuses mucho más modernos, mucho más tranquilos, y el Estado puede financiar esta reforma en el fondo a largo plazo, y ha mostrado ser exitoso en otros países, sobre todo en aquellos donde se ha hecho muy bien. Está el caso muy conocido en Brasil, en Colombia, sobre todo en Guayaquiles. En Colombia es en Bogotá. En Bogotá, el Transmilenio. Transmilenio. Es de Bogotá. Ya está también en Chile, está el caso también en Guatemala, que es uno de los casos también. Todos comienzan obviamente con un esquema difícil, la gente no lo entiende. En países que se tomaron su tiempo lo hicieron, y le tomó casi 1 año y medio venderla bien, la reforma. Sí. Yo que estuve en Chile en estos días, te digo
que todavía la gente, hasta la gente muy educada, te dice, mira, todavía se acuerda de la parte caótica, aunque te dice, se estabilizó, el gobierno hizo las inversiones que tenía que hacer, incrementó la cantidad de buses porque fueron muy pocos al inicio, y fue difícil, estamos hablando casi 2 años después. Sí. Entonces, es una reforma con la que hay que tener mucho cuidado, porque parte de estimaciones muy buenas acerca del tráfico, de cómo es el tráfico hoy en día y cómo se puede optimizar, o sea, de todo lo que es la logística de tráfico, parte de negociaciones que son muy sensibles con lo que son hoy los empresarios del transporte, tiene que estar soportada en una estrategia de comunicación a la población de los beneficios y de montarla en esto, porque van a ver su dolor al inicio, pero cuando ya tú has montado una población en torno a un concepto, oye, la gente se hace de la vista gorda, o el afán por el cambio, cuando tú lo has comunicado muy bien, es muy efectivo. Mira, yo acabo de llegar de Buenos Aires y es interesantísimo porque me tocó participar en un seminario donde de The Economist, que lo hizo allá, con diferentes ministros, y participaron casi todos los ministros. Ahora la vicepresidenta, en una de las vicepresidentas, dice algo muy interesante. Dice, mira, gran parte del éxito que estamos teniendo es porque la gente de una manera u otra, aunque hemos tenido una estrategia específica de comunicación y de enrolamiento, que viene desde antes, desde que el presidente era gobernador, que era alcalde, además de eso, la misma gente que parece que ya estaba cansada, como que se hizo su propia historia. Y entonces ella dice, el éxito, poco o mucho que estamos teniendo, viene de que la gente ha comprado esto. Y de que la gente dice, bueno, sí, estoy pagando más de luz, pero, o sea, la gente se ha metido en la reforma, está esperando más, nada más recibido el golpe, pero la gente está esperando lo que se le está prometiendo. Algunos obviamente son más pesimistas que otros, pero tú sientes dentro de la gente que hasta el más pesimista, cuando tú le dices, ¿y cuál es tu opción? Te dice, no, yo no tengo opción, es esta. Y tú preguntas en todos los estratos esta. Entonces, y lo dijo ella, lo dijo el ministro de Hacienda, se enfocaron mucho en el proceso cultural de participación, en todo lo que ellos han invertido en ese proceso de participación cultural y de educativo a la población. Y yo creo que eso es muy importante. Y en este tema de la reforma de este sistema yo creo que es fundamental. Sí, la comunicación y también los supuestos, o sea, que se hacen cuando se van a tomar las decisiones. Todas las reformas exitosas de transporte, las más exitosas son las que supieron medir bien el flujo de tráfico para darse cuenta cuál era la infraestructura, digamos, de bienes muebles, en este caso equipos de transporte que iba a ser necesario. También han sido exitosas las que supieron desde un primer momento transmitirle a la población qué es lo que significaba la reforma y por qué era necesario que los agentes del sistema anterior, que en muchas mentes o ideas podía prevalecer el concepto de que hay que desplazarlo, no, es todo lo contrario. O sea, cómo usted los logra insertar a ellos como agentes fundamentales del cambio, o sea, que ellos tienen que formar parte de la reforma, porque el objetivo aquí no es desplazar arbitrariamente, decir, miren, ustedes no supieron manejar esto, se van, viene un nuevo. No es así. Entonces el éxito aquí va a depender mucho de cómo nosotros transformamos estas pequeñas unidades de microempresarios del transporte asociados a sindicatos de transporte en una especie de corporación público-privada, donde estos choferes, dueños de vehículos, sindicalistas, etcétera, van a pasar a formar parte de la base accionaria de esa corporación. Y por eso es que muchas veces en el término del chatarreo, no es simplemente que yo le voy a pagar el precio por lo que vale esa chatarra, porque probablemente esa chatarra vale muy poco. Pero yo tengo que reconocerle a ese microempresario del transporte que él es parte de toda una cadena que tiene como uno de sus activos
el tener el control de una ruta de transporte. Y esas rutas tienen valor. Y es muy fácil estimar el valor de la ruta e imputarle a cada uno lo que es su proporción. Entonces, parte del precio del chatarreo, del costo del chatarreo, se transforma y se puede transformar en acciones en una compañía. O sea, no es pagado necesariamente en efectivo, sino que es pagado en acciones en una corporación que va a tener un flujo de efectivo en el futuro, del cual él, sea como trabajador o sea simplemente como trabajador y accionista, o como accionista únicamente porque va a quedar desplazado porque él no va a trabajar, porque quizás solamente se necesita el 60% de la cantidad de choferes y los demás simplemente se limitan como accionista, va a tener un flujo como quiera de ingresos. Lo que pasa es que no va a tener uno tan alto como el que es simultáneamente accionista y trabajador. Pero eso hay que explicarlo bien, eso hay que comunicarlo bien. Una vez que se tenga la reforma completa, integral, el papel del gobierno es buscar cuál es el responsable, quién es que la va a encabezar. Y ese que la va a encabezar o esa que la va a encabezar tiene que sentarse a socializarla en todos y cada uno de los segmentos poblacionales, utilizando medios masivos, utilizando las redes, de manera que no se vea como algo cabo suelto. Lo peor que se puede cometer en una reforma de este tipo es comenzar a soltar retazos de la reforma. Yo me preocupé mucho cuando vi un titular de un periódico que soltó, bueno, se le darán 35 mil millones de pesos a los choferes por su chatarra. Eso así suelto, eso no puede ser, eso no le hace bien a la reforma. Es más, eso hasta cierto punto es como meterle un misil a la reforma, porque automáticamente la gente ve eso y ¿cómo? 35 mil millones, 800 millones de dólares, eso no puede ser. Y aparte de que eso tienen que ser procesos en estos tiempos realizados con la mayor transparencia posible. Los tiempos en América Latina están cambiando y las decisiones a nivel público que involucren compra, bienes, pagos, etcétera, tienen que hacerse de la manera más transparente posible de aquí en adelante, porque las sociedades están sumamente sensibles con estos temas de la corrupción, etcétera, y un sector que no tiene buena imagen en la población, que nosotros lo llevemos a una mesa de negociaciones que involucre pagos sustanciales de dinero, la gente lo va a ver con sospecha y hay que blindar ese proceso de cualquier tipo de sospecha. Tiene que ser con la mayor transparencia posible, con la mayor cantidad posible de veedores, de supervisores, de organismos internacionales que estén supervisando el proceso para que el mismo pueda resultar exitoso. Yo creo que esta es una de las reformas más importantes que se podría cometer en República Dominicana. El retorno no solo económico y social que tiene esta reforma, sino también el retorno político que tiene es enorme, porque lo que está sucediendo, por ejemplo, en la gran capital, principalmente en el distrito ya, es un colapso total del tráfico. Y esta reforma está llamada a jugar una parte importante para tratar de desahogar el tráfico. Una de las cosas que hay que aclarar es si la sustitución de los carros de concho por un sistema de autobuses de rápido tránsito implica o no que habrá libertad de entrada para vehículos modernos que puedan ofrecer el servicio a personas que no quieran utilizar el transporte en autobuses. Hay muchos países que permiten la coexistencia. Y ayuda mucho porque esto es lo que puede ayudar a si se cometió un error en el estudio de demanda del flujo de pasajeros. Si usted comete un error en ese estudio y prohíbe el uso de vehículos alternativos individuales, usted corre el riesgo de que la reforma colapse. Entonces hay que ponderar muy bien. Hay países que han decidido, no, en este carril no permitimos este tipo de vehículos unitarios para transporte de pasajeros, tienen que usar únicamente. Hay que aclarar bien qué es lo que se quiere hacer, explicarlo con todos los detalles posibles, y nosotros sugeriríamos que el gobierno en esto no escatime recursos en materia de asesorías internacionales que están disponibles, que podría atraerse expertos de alta calificación, firmas
que han llevado a cabo este tipo de reformas y han asesorado gobiernos en esto del extranjero. Yo no conozco muchas firmas en Dominicana que tengan experiencia en esto y que hayan ayudado con reformas de este tipo en otros países. Yo creo que este es un momento, como esta es una reforma crucial, de gran impacto, que valdría la pena pedir una opinión a una o dos firmas que se pueden licitar y contratar bajo una licitación pública internacional, que puedan asesorar al gobierno dominicano en una tarea que en muchos países, dicho sea de paso, no es una reforma que encaminan los gobiernos centrales, sino los gobiernos municipales, las alcaldías. Ese fue el caso de Colombia, principalmente en Brasil también. Y aquí, con la estrechez financiera que tienen nuestras alcaldías, sin fuentes de ingreso, es prácticamente impensable pensar que se puedan meter en un tipo de reforma como esta. Pausamos y venimos.